Hola, bueno, me alegro mucho porque nuestras comunicaciones están en perfecta sintonía, me parece. Antes de empezar, les quisiera agradecer a los organizadores, a Beatriz y a su equipo por su invitación. La verdad es que es un honor, no más que un honor, es un placer estar aquí con ustedes y participar en un trabajo colectivo, finalmente, de interpretación de esa obra, de esa gran obra. Bueno, en esa presentación me propongo explorar una pregunta muy precisa. ¿Qué significa la propuesta expuesta en el penúltimo capítulo del Príncipe, según la cual es preferible ser impetuoso? Esa preferencia tiene un carácter paradójico que puede ser constatado a través de una lectura lineal y no tan profunda de ese capítulo. Después de escribir que la fortuna gobierna más o menos la mitad de nuestro obrar, cito a Maquiavelo, Maquiavelo concluye dicho capítulo afirmando que es mejor ser impetuoso que cauto u respetuoso. Creo que es la traducción que propone Ivana. Porque a la fortuna, dice Maquiavelo, que es mujer, le gusta ser golpeada y forzada con audacia. Desde luego podremos buscar atenuar el carácter escandaloso de esa última afirmación, recordando que Maquiavelo no hace más que retomar un lugar común de origen romano, como bien se ha dicho hace un momento, que se halla en la Eneida de Virgilio, pero también en el Formo de Terencio. Además, recordemos que Guicciardini, contemporáneo y buen amigo de Maquiavelo, afirmaba, haciendo eco a dicho topos, que la fortuna favorece en particular a los audaces. Sin embargo, la continuidad aparente entre Maquiavelo y esos autores es demasiado frágil, me parece, para sostener cualquier esfuerzo serio de interpretación en ese sentido. Como suele hacerlo, Maquiavelo no puede evitar ser infiel a la tradición y subversivo cuando retoma algún concepto moldeado por sus antecesores. En efecto, el secretario florentino agrega un elemento nuevo y desconcertante. En el Príncipe ya no es la audacia la que está celebrada, sino la impetuosidad, que resulta de una mezcla original de elementos considerados tradicionalmente como vicios o característicos de los animales, como el furor o la ferocidad. ¿Qué quiere decir Maquiavelo cuando escribe sin precaución alguna que es preferible adoptar ese modo de actuar? Querrá decir, como lo piensan muchos de sus intérpretes, que al actuar de manera impetuosa se puede someter a la fortuna y que entonces se tiene que rechazar la hipótesis inicial según la cual el individuo es dueño solo de la mitad de su acción. Voy a cambiar de mano, creo que va a ser más fácil. Esa línea interpretativa me parece errónea. La idea según la cual la impetuosidad es digna de admiración no es un apax, vuelve a aparecer a lo largo de su obra. Pero podemos decir lo mismo de la idea opuesta, según la cual la fortuna siempre vuelve a aparecer y que lo hace de manera particularmente brutal cuando nos descuidamos de ella porque creemos haberla sometido. Entonces, ¿cómo podemos explicar que esas dos propuestas que parecen antitéticas puedan cohabitar en un mismo capítulo, en un mismo libro y en una misma obra? Esa es la pregunta que me gustaría explorar aquí. Es cierto que diversas estrategias exegéticas podrían permitirnos por lo menos mitigar esa tensión. No obstante, ninguna me parece aceptable. Esa tensión es la que, según veo las cosas, hace a la especificidad del pensamiento de Maquiavelo, y en ese sentido el verdadero desafío radica en tomar en cuenta de manera rigurosa esa tensión y entender qué nos dice sobre el método, el pensamiento y tal vez la herencia de Maquiavelo. Mi análisis se va a desarrollar en tres partes. Para empezar, voy a proponer una interpretación de dicha tensión a la luz de un análisis de la argumentación que despliega Maquiavelo en el capítulo 25 del Príncipe. Si llevamos a cabo ese análisis de manera satisfactoria, nos permitirá arribar a la conclusión de que la impetuosidad tiene un valor incomparable, pero limitado.
o sea que su eficacia depende de ciertas circunstancias. En un segundo momento quisiera describir en detalle las características de las circunstancias en las cuales se impone la impetuosidad, a partir del análisis que Maquiavelo mismo propone de la coyuntura en la que está inmerso. Para concluir, voy a evaluar la cuestión de si se puede deducir algo como una regla de acción o una norma de evaluación más general de mi análisis. Entonces empiezo con el capítulo 25 del Príncipe. Me parece que ese texto ya se ha dicho varias veces, pero insisto, me parece que es una entrada privilegiada, no solo a este opúsculo que es el Príncipe, sino a toda la obra de Maquiavelo realmente. Yo lo que encuentro ahí es una especie de tipología de las reglas de la prudencia. Decidí reducir un poco el tamaño de esa parte porque se ha hablado demasiado de ese capítulo desde ayer, entonces lo redujo un poquito y más bien voy a tratar de resumir lo que Maquiavelo dice ahí. Yo creo que podríamos resumir el contenido de ese capítulo clave de la siguiente manera. Primero, Maquiavelo sostiene que a diferencia de lo que sugiere la perspectiva providencialista, el individuo tiene un cierto control sobre su acción. El desarrollo del planteamiento que sigue está dedicado, por una parte, al análisis del margen de maniobra que tiene el individuo para que la fortuna no gobierne sola, y por otra parte, a la identificación de pautas generales de acción que puede seguir el individuo o el cuerpo político para poseer un dominio óptimo de su acción. A través del análisis del problema clásico de la oposición entre la virtud y la fortuna, Maquiavelo elabora una tipología de las reglas de prudencia. Esa reflexión está dividida en dos partes. En primer lugar, el autor aborda esa relación de manera general. En segundo lugar, Maquiavelo realiza un análisis a través de casos particulares, como lo dice él, più a particolari. En la primera secuencia, la fortuna aparece como un río furioso que destruye todo al salir de su cauce natural. Gracias a un mínimo de experiencia, los ribereños saben que el río se puede volver violento en una cierta época del año. A través de esa metáfora, como se ha dicho, Maquiavelo sugiere que si la fortuna representa un peligro importante, cuyas causas se sitúan fuera del alcance del control humano, no obstante, se pueden anticipar sus efectos al menos parcialmente. Según Maquiavelo, mediante un buen uso de la historia, podemos identificar los esquemas recurrentes de la adversidad y resistir en parte a lo que dentro de lo imprevisible es al final de cuentas inevitable. Por ejemplo, al erigir diques se puede obstaculizar o canalizar el desbordamiento del río y contener los efectos más nefastos de la inundación. Pero más allá de la metáfora del río, lo que está en juego son lo que Maquiavelo llama los buenos fundamentos, y en particular las buenas leyes y las buenas armas, que le permiten al cuerpo político ordenar los elementos concretos que lo componen de manera tal que permite protegerse contra amenazas externas e internas. Para optimizar su independencia con respecto a la fortuna, la primera regla de la prudencia plantea que la virtud que conviene es la virtud ordinata, la virtud organizada, es decir, la virtud de las instituciones políticas, legales y militares. Pero inmediatamente después Maquiavelo nos advierte que esta estrategia no nos permitirá resistir con mucha eficacia a la variación de la fortuna. Los casos particulares a partir de los cuales aborda ahora la relación entre virtud y fortuna nos demuestran que las circunstancias siempre cambian y que pueden desestabilizar cualquier modo de actuar. Por ejemplo, un príncipe actualmente muy exitoso puede pronto arruinarse sin que haya cambiado para nada su manera de actuar. Eso se explica, escribe Maquiavelo, por el hecho de que el encuentro con lo que llama la calidad de los tiempos determina en última instancia el éxito o el fracaso de una acción.
Aquí vemos cómo Maquiavelo utiliza la metáfora de la fortuna como rueda. Esa figura clásica revela que para no dejarse gobernar por la fortuna, el individuo tiene que esforzarse para variar con ella y confiar que su acción sea la adecuada. Por supuesto, como la fortuna cambia de cara y de expectativas todo el tiempo, el mismo modo de obrar no se impone siempre. Ciertas circunstancias exigen más paciencia, más respeto, así como otras exigen más temeridad. La segunda regla de prudencia prescribe entonces la adaptación a las circunstancias, de tal forma que se pueda encontrar y aprovechar la ocasión que conllevan. Podríamos decir que de la virtud ordinata pasamos a la virtud oportuna. Pero Maquiavelo señala enseguida la inmensa dificultad de cumplir con esa exigencia. Dado la inflexibilidad natural de los seres humanos, se revela sumamente difícil cambiar de actitud con la misma rapidez con que cambia la fortuna. La inclinación natural de cada individuo es tan rígida, nos dice Maquiavelo, que la fortuna tiende a estar siempre un paso adelante del que la persigue. Si el precavido que suele tener éxito se arruina cuando aparecen nuevas circunstancias que exigen más impetuosidad, de la misma manera el impetuoso, que también suele ser exitoso, se arruina cuando aparecen circunstancias que exigen más precaución. La figura emblemática que moviliza Maquiavelo para ilustrar esos dos aspectos de la virtud oportuna es la del Papa Julio II. Ante el tirano Giovanni Bentivoglio, el Papa no dudó en tomar la iniciativa de la acción. El primero se quedó tan sorprendido que se volvió mudo e impotente ante la intervención de Julio. Ese episodio inspiró a Maquiavelo un comentario ditirámbico. Logró Julio con su impetuosa acción lo que jamás ningún otro pontífice habría conseguido con toda la prudencia humana. El ejemplo muestra cómo uno puede estar a la altura de las circunstancias al sorprender a sus adversarios, pero también revela los límites constitutivos de tal conducta. Maquiavelo sugiere en efecto que el éxito sin precedentes de Julio se debe más a la brevedad de su vida que a su capacidad de adaptación. Inclinado por naturaleza hacia la impetuosidad, en caso de haber tenido que actuar, cito a Maquiavelo, en tiempos en los que hubiera sido necesario proceder con precaución, Julio hubiera terminado por arruinarse. De este ejemplo, como muchos otros, los de Soderini y de Fabio, por ejemplo, presentados en los discursos, se destaca la idea fundamental según la cual, dado la variación continua de las circunstancias, cualquier modo de obrar está condenado, tarde o temprano, al fracaso. A mi juicio, debemos interpretar el párrafo final en el cual Maquiavelo expresa su preferencia por la impetuosidad a la luz de ese ejemplo. Como cualquier otro, ese modo de actuar no puede pretender someter de manera definitiva a la fortuna, pero sí, en ciertas circunstancias, solo la impetuosidad puede limitarla y asegurar que el sujeto tenga un mínimo de control sobre sus acciones. Sin duda, Maquiavelo considera que el éxito del príncipe nuevo depende de su capacidad de adoptar este modo de obrar. Para entender con más claridad las virtualidades específicas de la impetuosidad, cabe preguntarse ante todo acerca del tipo de circunstancias en que se impone. En los términos del príncipe, esta pregunta consiste, a mi parecer, en determinar la naturaleza exacta de la tarea que tiene que llevar a cabo el príncipe nuevo. Desde luego, dado que el acto mismo de fundación se hace en circunstancias singulares, no se puede seguir una regla de acción predefinida. No obstante, para orientarse, uno se puede inspirar, al menos hasta cierto punto, de ciertos modelos ejemplares transmitidos por la historia. Según una perspectiva interpretativa dominante, defendida entre otros por Louis Althusser, bueno, al menos el Louis Althusser de los 70s, la tarea del destinatario del príncipe es similar a la que cumplieron los fundadores clásicos citados en los capítulos 6 y 26.
Como Moisés, Rómulo, Ciro y Teseo, el príncipe nuevo tendría que contemporizar con un pueblo disperso, afeminado y esclavo, que espera, por así decirlo, la virtud del fundador heroico para escapar a la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra. De la misma manera que los fundadores ejemplares de la antigüedad, el príncipe nuevo tendría como meta dar forma a una materia vacía e inerte. Sin embargo, esa interpretación continuista no permite dar cuenta de un elemento textual que no ha sido suficientemente apreciado en la literatura. Maquiavelo escribe en el último capítulo del Príncipe que para conocer la virtud del espíritu italiano era necesario que Italia se viera reducida a los términos en los que se encontraba en ese momento, es decir, y lo cito, más esclava que los judíos, más sierva que los persas, más dispersa que los atenienses. Al usar el adjetivo comparativo más, Maquiavelo marca un cambio que revela a mi juicio una diferencia importante con respecto al tipo de circunstancias a las cuales el príncipe nuevo tiene que responder. Por razones que quisiera presentar ahora, la Italia de ese comienzo de siglo no presenta, según Maquiavelo, las mismas características que aquellas en las cuales los fundadores clásicos pudieron expresar su virtud. La idea que quisiera defender es que la materia a la cual el príncipe nuevo tiene que dar forma no es realmente amorfa, no es que literalmente no tenga ninguna forma, sino que está carcomida por elementos de corrupción que amenazan con hacer desaparecer el anhelo de libertad. Para poder llegar a una comprensión precisa de esas circunstancias, es útil, yo diría que es necesario, analizar esa cuestión a la luz de otros textos en los cuales Maquiavelo elabora su diagnóstico sobre su propia coyuntura. De manera recurrente, el secretario presenta el periodo que empieza con la conquista francesa de 1494 en los términos de una mutazione di tutte le cose. Como muchos de sus contemporáneos, atribuye a ese evento una causalidad decisiva en el ciclo de ruina política y militar de la que fue presa toda Italia en los años ulteriores. Si bien existe un cierto consenso respecto de la malignidad de los tiempos, Maquiavelo se distingue en cambio al identificar las causas de dicho fenómeno. A sus ojos, el problema principal no es tanto la variación desconcertante de la fortuna como tal, sino la incapacidad de los italianos de sustraerse del yugo del fatalismo. Por su parte, los capítulos 24 y 26 del Príncipe están en sintonía con esa idea. Ahí, Maquiavelo aborda el tema de la derrota militar de los príncipes italianos e insiste en que tuvieron la culpa no solo de haber cometido errores tácticos, sino también de haber caído en lo que llama la ignavia y la debolezza. De alguna manera esa indolencia, no sé si es la mejor traducción, la indolencia genera un sentimiento de impotencia ante los tiempos adversos y alimenta la tentación de conformarse en su condición de vulnerabilidad. Para Maquiavelo, el problema de la malignidad de los tiempos tiene en definitiva dos aspectos complementarios: la crisis política y militar, pero también la incapacidad de reaccionar de manera adecuada ante la adversidad y la derrota. ¿Cuáles son las causas de esa indolencia a la que Maquiavelo atribuye tanta importancia en el análisis de su coyuntura? Para intentar dar una respuesta satisfactoria a esa cuestión, me parece de nuevo útil referirnos a otros textos del Florentino, antes de volver nuevamente al Príncipe. En su obra, la idea según la cual el mal que aflige a sus contemporáneos está acompañado de la pérdida de interés por la virtud antigua es un verdadero leitmotiv. Maquiavelo enfatiza la responsabilidad de la educación cristiana en ese fenómeno. En los discursos, el autor señala que a los valores de la gloria mundana, de la lucha por el honor y de la vitalidad de los cuerpos, el cristianismo opuso el carácter edificante de la humildad
de la mortificación y del desprecio por las cosas humanas. Al incitar a los creyentes a soportar las ofensas y los ultrajes, el cristianismo les quitó a los individuos el afán por la acción y de esta forma les restó factores importantes de potencia al cuerpo político. Como Maquiavelo lo afirma de manera recurrente, el modo de vida moldeado por el cristianismo hizo que el mundo se volviera más débil, más ocioso y más vulnerable a la voluntad de potencia de los malvados. Con todo, el cristianismo solo explica una parte de la indolencia de los italianos. En los discursos, Maquiavelo desarrolla una explicación complementaria. Sus contemporáneos están convencidos de que se sitúan fuera de la historia y que en ese sentido hay una especie de ruptura ontológica entre el presente y el pasado. Ese fenómeno se acompaña de manera paradójica del desprecio por el presente y de una idealización del pasado. De ello se desprende la idea de que en ningún momento la historia les puede servir para orientarse ante la adversidad y para imaginar que algo diferente puede sucederles. Esa situación está descrita con claridad en El asno de oro. El pesimismo es tan difundido en la sociedad, señala el autor, que parece que la época obliga a todos a percibir más el mal que el bien en lo que les sucede. Una frase muy famosa de los discursos nos permite ver la complementariedad entre esa percepción negativa del presente y la educación cristiana. Maquiavelo sostiene que la renovación del cristianismo, es en el primer capítulo del tercer libro, Maquiavelo sostiene que la renovación del cristianismo se hizo gracias a una lógica de obedecimiento basada en la convicción según la cual, y lo cito, es malo decir algo malo del mal, e male dir male del male. Así entendemos que bajo la impulsión de un deseo que se complace en el desdén del presente, la época se caracteriza por el hábito de maldecir acerca de todo, salvo precisamente de aquello que es verdaderamente malo, lo que sugiere que a ojos de Maquiavelo el cristianismo contribuyó subrepticiamente a hacer que el mal, aún considerado inaceptable, sea por lo menos soportable. Esos son los síntomas principales de lo que Maquiavelo presenta como la indolencia insalvable de sus contemporáneos. A su vez, esos fenómenos tienen efectos concretos en el terreno político que quisiera ahora sacar a la luz. A lo largo de la obra de Maquiavelo se establece con claridad una correlación entre la indolencia y la pérdida del gusto por la libertad. En momentos claves de sus escritos políticos, Maquiavelo sugiere que esa combinación puede desembocar en la tentación de buscar y desear la dominación. Esa eventualidad aparece de manera metafórica en El arte de la guerra y en otros textos, y toma una forma más precisa en los discursos. Al comparar el modus operandi de Aníbal y de Escipión, Maquiavelo explica que el que intenta invadir otro país puede contar con el apoyo de los habitantes del país invadido, a condición de que estos estén suficientemente afligidos por la atmósfera menoscaba por el mal o que adolezcan de un hartazgo con respecto al bien que les rodea. Esos dos estados de ánimo, nos dice Maquiavelo, tienen el mismo efecto, y en ese caso particular, el efecto es que pueden abrir las puertas al conquistador y favorecer el arraigamiento de su poder en sus nuevas tierras. Asimismo, esa idea aparece de manera más elocuente aún en El Príncipe, en el capítulo 6 en particular. Al hablar del riesgo que representa para un príncipe un vecino que crece en potencia, Maquiavelo señala que su entrada al territorio conquistado puede estar favorecida
por todos los que por ambición o por miedo están descontentos, dice Maquiavelo. Pero añade que esto representa una ínfima parte de lo que puede motivar a los habitantes a abrirle las puertas del país. Maquiavelo escribe en efecto, y lo cito, que tan pronto como un extranjero poderoso, quien más poderoso, ha estado por encima de ellos. Al evocar la posibilidad de una sumisión voluntaria de los sujetos al invasor extranjero, basada en ese caso en la envidia del más débil por el más potente, Maquiavelo parece haber tenido la intuición de un fenómeno complejo que la poesía describirá con claridad algunas décadas más tarde. Lo esencial es que este análisis, que tiene paralelismos sorprendentes con otros textos, esclarece el problema que buscamos elucidar. En efecto, pienso que el problema subyacente del Príncipe, o al menos de la última secuencia, es el peligro de la servidumbre voluntaria que corren los contemporáneos de Maquiavelo. Lo que revela en suma el diagnóstico que propone Maquiavelo de su propia coyuntura es que el Príncipe Nuevo no tiene, más bien que tiene como desafío suministrar una forma a una materia que no está caracterizada por su pureza, su vacuidad o su indeterminación, como piensa por ejemplo Althusser, sino por una serie de elementos de corrupción que amenazan de atizar y generalizar el deseo de ser dominado. Si Maquiavelo sugiere entonces que hay una diferencia entre los grandes fundadores de la antigüedad y el Príncipe Nuevo, es porque ese último tiene la misión de aportar una innovación a pesar de que haya una corrupción muy avanzada y profunda de la materia que tiene que ordenar. Ahora bien, lo que cabe analizar es cómo la virtud de la impetuosidad es susceptible de contribuir a la superación de un reto sumamente peligroso que consiste, según Maquiavelo, en salvar a los individuos de ellos mismos, o por lo menos de un estado que los incita a seguir siendo esclavos. La primacía dada a la impetuosidad anticipa la perspectiva voluntarista del capítulo final del Príncipe. La adopción de tal modo de obrar constituye una aplicación de la segunda regla de prudencia que prescribe la adaptación a las circunstancias. La impetuosidad representa para Maquiavelo el ingrediente principal de la terapia que se debe aplicar a la Italia corrupta del comienzo de siglo. Ahora bien, ¿cómo se explica el hecho de que la impetuosidad pueda contribuir a la transformación de una situación de aflicción y de derrotismo aparentemente implacable? Para entender mejor las expectativas de Maquiavelo con respecto a la impetuosidad, es preciso recordar su convicción más general acerca de los poderes específicos de la acción ofensiva en momentos de crisis. En efecto, encontramos numerosos fragmentos en su obra en los que aparece la idea según la cual tomar la iniciativa de la acción puede tener efectos imprevistos. Maquiavelo sugiere que en los momentos en que sentimos estar condenados a la desesperanza y en los cuales nos parece que no tenemos nada que perder, intentar algo inusitado puede abrir nuevos horizontes para la deliberación y nuevas posibilidades de acción. Esa reflexión arroja una luz indispensable sobre la oposición entre impetuosidad y precaución planteada en el capítulo 25 del Príncipe. Como han señalado diferentes intérpretes de Maquiavelo, tales como Felix Gilbert, la precaución hace referencia a una actitud muy difundida entre los gobernantes de la República Florentina de Soderini. Maquiavelo no pierde una sola ocasión para denunciarla. A diferencia de lo que llama los sabios de la época, que estaban convencidos de que al actuar de manera cauta se podía beneficiar del paso del tiempo, Maquiavelo estima que la pasividad, la temporización y la precaución son sinónimos de inacción y de cobardía, porque no hacen más que fortalecer la aflicción ya presente.
En el capítulo 25 del Príncipe, Julio II aparece como un actor discrepante con respecto a esos sabios circunspectos. A la luz de otros fragmentos de su obra, en los cuales el caso del Papa es discutido, entendemos que su naturaleza feroz e impetuosa neutralizó todos los obstáculos que podían frenar la acción, como el miedo, el escrúpulo moral o la irresolución. Según Maquiavelo, ello explica los éxitos sorprendentes del Papa ante adversarios aparentemente más potentes y en contextos a priori desfavorables. Además, es lo que justifica el carácter ejemplar que le atribuye Maquiavelo al Papa en esas páginas. En los tiempos malignos en los cuales encontramos numerosos e irresistibles factores culturales, morales y psicológicos de indolencia, el Papa aparece como una luz inesperada. Si la combinación de impetuosidad y de ferocidad tiene un gran valor, como lo dice Maquiavelo en el último párrafo del capítulo 25, ello se debe a que conlleva la posibilidad de contrarrestar los malos hábitos desarrollados bajo el influjo de la aflicción. Para Maquiavelo, la impetuosidad puede revelar el carácter limitado, contingente y irreversible del dominio de la fortuna. En otras palabras, la impetuosidad puede llevar a los individuos a pensar que es posible tener otra relación con respecto al mal que padecen y que se puede esperar algún cambio. A diferencia de la precaución, la acción impetuosa puede abrir nuevas posibilidades mentales y prácticas. Por ello, Maquiavelo sostiene que aunque las posibilidades de ver aparecer la virtud sean pocas, es mejor buscarlas que conformarse con el mal. A lo largo de la obra de Maquiavelo, encontramos lineamientos de una moralidad para los tiempos adversos. Esta moralidad de carácter provisional aparece como una alternativa a una situación de impotencia que se nutre de la ausencia de esperanza. Según Maquiavelo, tenemos dos opciones ante ese tipo de situación: abandonarnos a la fortuna o esperar un cambio de fortuna. Encontramos huellas generales de esa dualidad en el capítulo 25 del Príncipe, pero es en los discursos donde Maquiavelo expresa esa tesis con mayor claridad, en el capítulo 29 del segundo libro. Maquiavelo nos dice que si bien es cierto que los hombres, y lo cito, solo pueden secundar a la fortuna y no contrarrestarla, no obstante, no deben abandonarse a ella, porque ignorando sus designios y caminando la fortuna por desconocidas y extraviadas sendas, siempre hay motivos de esperanza que sostendrán el ánimo en cualquier adversidad y en las mayores contrariedades de la suerte. A través de esta dualidad, Maquiavelo sugiere que, dado el carácter limitado de su poder, los individuos tienen que rivalizar con la fortuna, oponiéndole la inspiración vigorosa y creativa de la esperanza y de la audacia. Ahora bien, cabe señalar que lo opuesto al abandono a la fortuna no es el pleno control de la naturaleza, sino la esperanza que un cambio de fortuna pueda ocurrir mediante la acción. La historia enseña que aún en las circunstancias más difíciles nunca es vano esperar un cambio de fortuna. Sin embargo, el no darse cuenta que la historia está atravesada por ciclos y que a la buena fortuna le sigue la mala fortuna y viceversa, es un efecto de la aflicción. Para salir de este círculo vicioso, de nada sirve rezar, nos dice Maquiavelo. En cambio, es más fructífero intentar forzar las cosas y tomar la iniciativa de la acción senza rispetto alcuno. Esta reflexión nos permite entender el énfasis que pone Maquiavelo en la esperanza en el último capítulo del Príncipe. Sperando non si abbandonare. Esa es la exhortación que dirige Maquiavelo a sus contemporáneos. La primacía dada a la impetuosidad
es el eje principal de una estrategia retórica compleja, desarrollada por Maquiavelo para convencer a sus lectores que una acción de liberación es posible aun cuando las circunstancias no parezcan favorables. Suponiendo que la impetuosidad permita al príncipe nuevo acomodarse con la calidad de los tiempos, nada asegura que pueda contar con el amparo de la buena fortuna por mucho tiempo. La impetuosidad, como cualquier otro modo de actuar, no puede pretender dominar la fortuna y por lo tanto no puede superar la aporía fundamental de la prudencia humana. Más bien, dado que los tiempos cambian de manera continua, la impetuosidad no puede ser otra cosa que una respuesta puntual a la mala fortuna. En ese sentido, me parece esclarecedor interpretar la prioridad dada a la impetuosidad como una apuesta hacia las virtualidades creativas de la acción ante los tiempos adversos. Esta interpretación nos permite dar cuenta de lo que conduce a Maquiavelo a hacer un uso subversivo del lugar común según el cual la fortuna ayuda a los audaces. Nos permite también dar una explicación menos unilateral del tono voluntarista y categórico que adopta Maquiavelo al dirigirse a su destinatario en el último capítulo del Príncipe. Recordemos que en el capítulo 24 Maquiavelo atribuye la ruina de Italia a la incapacidad de los príncipes de reaccionar de manera eficaz ante la adversidad. Insolentes en la buena fortuna, olvidaron prepararse para la mala. De este análisis se destaca una doble meta con la que tiene que cumplir el príncipe prudente: prolongar lo más posible la buena fortuna y acortar la duración de la mala fortuna. En el primer caso, el principal desafío consiste en no sobreestimar su virtud. En el segundo, lo esencial es no subestimarla. En otras palabras, cuando nos favorece la fortuna, Maquiavelo sugiere que es indispensable actuar como si un cambio de fortuna fuera inminente. En cambio, cuando enfrentamos la mala fortuna, es imperativo actuar como si la fortuna no fuera tan poderosa. De alguna manera, el individuo necesita, según Maquiavelo, pensar que puede rivalizar con la fortuna para actuar en los tiempos adversos. El que respeta demasiado a la fortuna y que espera el momento perfecto para actuar, o bien no hará nada, o bien actuará demasiado tarde. Eso explica, a mi juicio, el tono voluntarista y estruendoso de Maquiavelo en la última secuencia del Príncipe. Gracias.